Venimos llegando a Tulum y en esta ocasión, de semana vamos a tratar varios temas, pero sobre todo dos. Uno, este problema. Miren, este es el sargazo, material vivo que se ha ido incrementando en los últimos años. Entonces vamos a ver ese problema y ver cómo lo vamos a solucionar, que ya hay muchos avances y eso lo vamos a anunciar el domingo, cuál es el plan de acción. Y el otro es un parque del jaguar que se hizo con el presidente López Obrador. Está muy bonito, pero que está generando algunos problemas para la entrada a las playas y la entrada a la ciudad. Y también vamos a atender ese problema, para darle una solución integral a todo. Aquí tenemos un parche de sargazo muy pequeñito que cuando está en el mar no es malo, porque este sargazo trae muchos animalitos que sirven de alimento para otros peces como dorados, guajos, atunes en mar abierto. El problema es que cuando este sargazo llega a la costa, a la orilla, en la playa, se pudre y al podrirse es muy tóxico. Entonces aquí en el mar no es malo. Ahorita acabo de ver, me voy a meter ahorita con la cámara y el snorkel. Acabo de ver una escuela de cojinudas que venían con esta mancha de sargazo. Aquí yo puedo estar dentro del sargazo y no me pasa absolutamente nada. Sí tiene algunos bichitos, hay veces que pica. Lo malo es ya que se pudre en la orilla. Aquí no pasa nada. El sargazo es una macroalga marina flotante perteneciente al género Sargassum, de ahí su nombre. En sí, esta macroalga por sí sola no es categorizada como mala. De hecho, el sargazo sirve como hábitat importante para muchas especies marinas, ya que proporciona un sitio de alimentación, transporte, refugio e inclusive desove de muchos organismos como peces, camarones, cangrejos, etc. El problema es que a partir del año 2011 iniciaron las llegadas masivas atípicas en el mar Caribe y en el Atlántico. Hablamos de toneladas de hasta 200,000 al año, volviendo a esta situación constante y realmente un problema. Hay varias causas de este fenómeno que han sido planteadas por muchas instituciones. Una de ellas es que gran parte de esta macroalga se desprende del conocido Mar de los Sargazos. Esta es una región ubicada en el norte del Océano Atlántico, ocupando casi 2/3 partes del océano, con 107 kilómetros de ancho y 3.200 kilómetros de longitud. Otra de las causas es que ha habido un aumento importante de nutrientes, agroquímicos y o pesticidas en los océanos que fueron usados en tierra o directamente en mar, afectando la química del agua. Este fenómeno es conocido como eutrofización. Aunado también el aumento en la temperatura del agua, como las corrientes marinas y los vientos, son factores que influyen en la llegada a las costas. La problemática es que las algas, al ser llevadas por las corrientes marinas, muchas de estas cargan también con basura, contaminantes, metales pesados, macro y microplásticos. Y una vez que llegan a la costa, inicia su proceso de descomposición, produciendo ácido sulfídrico y amonio. Y además de que estos liberan malos olores, llegan inclusive a especies comerciales, como lo son los mariscos, que posteriormente serán consumidas por nosotros los humanos. Imagínense todas estas playas tan codiciadas del sur de México o del Caribe que son invadidas año con año, contaminando el paisaje y claro el turismo, además de todos los ecosistemas marinos y terrestres. Se han optado muchas soluciones rápidas con la recolecta en las playas, ya sea manualmente o con maquinaria. También se han puesto redes en el mar para que este no pase a las playas, y siendo su disposición final tiraderos en tierra. Sin embargo, se requieren de soluciones integrales donde interactúen muchas instituciones para generar soluciones concretas. ¿Cuál es el origen del arribo masivo del sargazo? Porque ese es el problema. El sargazo se encontraba originalmente en 2011 en lo que se llama el Mar de Sargazos y estaba prácticamente enfrente de Florida, pero era un mar de sargazos contenido, confinado. Y en el 2011 se rompe ese mar de sargazos, ¿verdad? Y desde luego empieza el proceso desde 2009, 2010, pero en 2011 es cuando se extrema esta ruptura y se va el sargazo hacia las costas de África. Y allí en África lo que sucede es que se da una condición
zona típica de circulación hacia África Occidental y luego se instala en el Atlántico tropical, entre África y Brasil, y ahí lo que sucede es que las descargas de nutrientes de la agricultura de África y de Brasil, que son fundamentalmente fosfatos, nutrientes, nitratos, entonces el sargazo, una sola vez salió del mar de Sargazos hacia África, pero aquí se establece y ahí es donde se reproduce, ahí en el sur se instala en esa parte del Atlántico tropical y se favorece la reproducción masiva. Y entonces las corrientes marinas y los vientos transportan el sargazo hacia el mar Caribe y afectan toda la región del Caribe. Arriban a Quintana Roo con graves impactos, como ya dijo la gobernadora, en el turismo, en las playas, en la biodiversidad, pero se ha convertido de un fenómeno temporal que duraba unos meses a un fenómeno muy largo de condición continua. La siguiente, por favor. ¿Qué es lo que está sucediendo en 2026? Que ese es el tema. El tema es que en 2026 tuvimos una arribazón de sargazo en la región, como yo dije, desde Sudamérica hasta el Caribe Oriental, Caribe Central y en el Caribe Mexicano, simplemente en el Caribe Mexicano, navega el sargazo en un máximo de 90.538 toneladas al día. Diario está navegando el sargazo. Cuando el promedio, a veces tenemos una navegación del sargazo más baja, que es de 40.000 toneladas, entonces oscila entre 40.000 y 90.000, pero se estima que el 10% de ese sargazo que está navegando aquí en el Caribe mexicano, el 10% recala en las costas de Quintana Roo, por su posición. Y la estima de cuánto llega es cuando es enorme la navegación de sargazo, está llegando 9.054 toneladas diarias a las costas. Y cuando es mediano, promedio, 4.000, y cuando es moderado o bajo son 2.640. Entonces, como ustedes pueden ver, en 2026 fue 4 veces más que en 2025. Y tenemos 27 veces más que el promedio histórico. Este ha sido un año realmente difícil, atípico, y espero que les haya quedado claro de dónde viene el sargazo, dónde se reproduce y dónde arriba en nuestras playas mexicanas. Hemos fortalecido nuestras capacidades de monitoreo satelital con el Centro Estatal de Monitoreo Ambiental único en América Latina, que utiliza imágenes de 10 satélites de la Agencia Espacial Europea para vigilar más de 140 playas. Elabora pronósticos diarios y también anticipa el arribo del sargazo. Nos permite así hacer un semáforo diario para saber en dónde arribará el sargazo, en dónde está, y recordar siempre que el sargazo no está ni en todas las playas ni en todos los días. Hemos ordenado también la respuesta institucional mediante una coordinación articulada con un respaldo pleno de la Secretaría de Marina, la coordinación con Semarnat, así como la academia, la sociedad civil y la participación de todos los integrantes del sector turístico de la entidad. Durante nuestro gobierno hemos invertido más de 770 millones de pesos a la atención integral del fenómeno, y la experiencia nos ha enseñado que la mejor manera de atenderlo es interceptarlo en el mar antes de que llegue a nuestras costas. Primero, la primera etapa ya tenemos las instrucciones de la señora presidenta de ejercer 768.7 millones de pesos para incrementar nuestra capacidad en la mar a 1.870 toneladas diarias. Para ello adquiriremos 2 remolcadores, 6 sargaceros costeros, mayor cantidad de barreras dinámicas, y vamos a implementar alrededor de 50 kilómetros de barreras de contención costera para cubrir espacios en las zonas más críticas, como son Playa del Carmen, Cancún, Tulum, Puerto Morelos y Majagual. En una segunda etapa, con mayores capacidades, con mayores inversiones, tratamos de alcanzar lo que marca la media, que son 4.000 toneladas diarias, con más buques sargaceros, más barreras de contención y más equipo de recolección en playa. Eso sería cuánto, señor presidente. Y si crees que esto es solamente basura marina, en realidad no lo es. Cuando está flotando en mar abierto, este sargazo es hogar de peces, cangrejos, camarones y hasta tortugas marinas bebés. Entonces, si es tan bueno, ¿por qué preocupa tanto? Porque cuando llega a la costa en cantidades masivas, comienza a descomponerse. Y ahí aparece entonces el olor que muchos describen como huevo podrido.
Ese olor proviene de gases como el sulfuro de hidrógeno, liberados durante la descomposición del sargazo. Oye, no me metió en la playa, pero sí está sucio. Oye, no lo había visto nunca así como está ahora. Estoy acostumbrado a verlo siempre limpio. Y prepárese para este dato, los científicos creen que este año podría romper récords. Según sistemas de monitoreo satelital y pronósticos científicos, 2026 podría convertirse en uno de los años con mayor cantidad de sargazo registrado en el Atlántico. Pero entre las teorías se encuentran cambios en las corrientes oceánicas, variaciones atmosféricas y el exceso de nutrientes que terminan llegando al océano. Antes de venir a la playa consultamos este mapa desarrollado por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos y la Universidad del Sur de la Florida, que permite monitorear diariamente el riesgo de llegada de sargazo. Una buena herramienta de la que usted puede sacar provecho antes de decidir a qué playa va. El gobierno federal de la presidenta Claudia Sheinbaum anunció hoy la inversión de más de 2,000 millones de pesos para la recolección del sargazo en las playas del Caribe mexicano, esto con el fin de aplicar la ciencia y la tecnología y aprovechar esta alga en otros rubros, además de evitar la contaminación de las costas mexicanas. Uno de los desafíos que genera el sargazo es que a la hora de levantarlo es que se lleva la playa. Entonces, ya decía la presidenta al principio, nos ha pedido que documentemos las mejores prácticas sobre cómo levantar el sargazo, para que podamos coordinarnos con todos los hoteleros, y quiero aquí reconocer que en muchísimos hoteles de la Riviera Maya están haciendo un gran esfuerzo para que la recolección del sargazo se haga de una forma ambientalmente sostenible. ¿Por qué? Porque también tenemos que cuidar la playa, que no se genere erosión de la playa. Entonces estamos haciendo eso por una parte, y otra instrucción que nos ha dado la presidenta es que hagamos una gestión integral, ya que la Marina extrae estas grandes cantidades de sargazo, pues nos lo va a entregar, y la gobernadora Mara nos ha puesto a disposición estos 4 puntos en donde estableceremos puntos para la disposición final. Para la disposición final del sargazo tenemos que establecer sitios donde debemos establecer geomembranas, donde tenemos que tener una serie de infraestructuras para poder tener un manejo integral. De eso será cargo Fonatur, en conjunto con la Marina, en conjunto con el gobierno del estado, y estamos trabajando también con los hoteleros. Finalmente decir, vamos para adelante, que hay un campo muy importante, y esto lo estamos trabajando también, el tema de la disposición final, con la Secretaría de Ciencia y con la Semarnat, para lograr la valorización, para lograr el reciclaje. La ciencia, los tecnólogos, la iniciativa privada está haciendo un esfuerzo muy importante para hacer del sargazo pues un reciclaje, para poderlo reutilizar. Así es que hoy ya hay empresas que están creando biofertilizantes, biocarbón y biogás. Esto nos va a permitir que estas empresas, sargazo que la Marina pesca, que nosotros vamos a hacer una disposición final correcta, se pueda reutilizar para poderle dar una nueva vida económica y así poder generar una economía circular. Muchas gracias, presidenta. También la presidenta Claudia Sheinbaum aprovechó su espacio en la conferencia mañanera para aplaudir la resolución del INE. Todo esto luego de las calumnias del PRI, sobre todo de su dirigente nacional, Alito Moreno, de llamar partido al movimiento de transformación. La presidenta Claudia Sheinbaum también aprovechó para referirse a los comentarios surgidos desde Estados Unidos y recordó que México siempre respetará la soberanía de las naciones, además de tender la mano en solidaridad a cualquier país que lo necesite. De todos los detalles, entérate, por supuesto, en El Soberano. Hoy les quiero comentar acerca de esta declaración del expresidente Fox diciendo que gracias a él hay pensión para todos los adultos mayores. Les voy a leer una nota del periódico La Jornada del domingo 13 de marzo del 2005, en donde en un programa de radio, el entonces presidente Fox criticó el programa de apoyo a ancianos del gobierno de la Ciudad de México. Dijo que si se pretendiera dar 600 pesos a todos los mexicanos que se encuentran en esta condición, estaríamos hablando de una cifra millonaria. Y luego además dijo, apoyar con dinero a ancianos es terriblemente injusto. Esas fueron las declaraciones de Fox en el 2005. Y hoy está diciendo que él inventó la pensión adulto mayor. O sea, el mundo al revés. Lo que quieren es engañar a la gente.
La pensión adulto mayor se creó en el gobierno de la Ciudad de México con Andrés Manuel López Obrador como jefe de gobierno. Fue el primero que creó este derecho. Y hoy como presidente de la República lo hizo universal para todas y todos los adultos mayores del país, de 65 y más años. Y además lo ha ido aumentando año con año, de tal manera que en el 2024 serán 6,000 pesos bimestrales. No se vayan con la finta, porque además, si recordamos, hay que recordar el desafuero que quiso hacer Vicente Fox. Lo que no tuvo en cuenta es que millones y millones de mexicanos y mexicanas salieron a las calles a defender a Andrés Manuel López Obrador, entonces jefe de gobierno, pero lo desaforaron. Y el 2006, el fraude electoral, donde se hizo célebre la frase de Calderón, haya sido como haya sido. La traición a la democracia. Eso es lo que es el conservadurismo. Así que no se vayan con la finta. Que viva la Cuarta Transformación. No que tanta desconfianza en México, nada más el día de hoy anuncian $1,000 millones en inversión General Motors con su modelo Chevrolet en Ramos Arizpe, Coahuila. La producción empieza en el 2027. Hay confianza en México. No aguantó Salinas Pliego ni una hora la nueva propuesta de Sheinbaum contra los medios mentirosos. Rechazó ser un narcopartido y en eso los convirtió Andrés Manuel López Obrador. Y todo México lo sabe. ¿Saben de lo que se habla en el mundo de México? De un gobierno narco, de un estado narco. El narcoestado de Morena. Sheinbaum se pone furiosa porque sabe que estoy diciendo la verdad. He notado que los perenistas te quieren convencer de que el gobierno de México es un narcogobierno. Habría que recordarles que el cártel del Golfo nació en 1984, no gobernaba Morena. El cártel de Sinaloa nació en 1987, no gobernaba Morena. El cártel de Juárez nació en 1989, no gobernaba Morena. Los Zetas nacieron en el 1997, no gobernaba Morena. El cártel de la familia michoacana nace en el 2006, no gobernaba Morena. El cártel de Jalisco Nueva Generación nace en el 2009, no gobernaba Morena. El cártel de Santa Rosa de Lima nace en el 2014, en Guanajuato no gobernaba Morena. Los medios de comunicación podrán decir misa, pero el gobierno de López Obrador y el de Claudia Sheinbaum son los únicos dos gobiernos en donde ni ha nacido un cártel nuevo, ni se ha fortalecido un cártel. Y esto se ha visto reflejado en la baja a la tasa de homicidios dolosos de más del 50% del 2018 a la fecha. Los medios podrán decir misa, pero el dato mata el relato. México ya tomó una decisión que las audiencias tienen derecho a exigirle al medio. Si dijiste una mentira, comunica que fue una mentira. La libertad representa también responsabilidad. Sheinbaum en su mañanera de este martes 28 de julio propuso nuevas medidas a favor de los derechos de las audiencias. El derecho de poder denunciar si un medio dice mentiras o crea narrativas sin ningún tipo de pruebas, que sería poder multar a estos medios, entre ellos los medios de Salinas Pliego. Una propuesta que obliga a los medios de radio y televisión a tener un código de ética, a distinguir claramente entre noticias y opiniones, a no presentar publicidad disfrazada de información y a no difundir información falsa o descontextualizada. Y si un medio no cumple, puede recibir multas de hasta el 1% de sus ingresos anuales. Como última instancia, después de un proceso de quejas y recomendaciones internas, Sheinbaum fue clara: no es censura, es autorregulación con respaldo legal. Pero Salinas Pliego reaccionó de inmediato, porque esta propuesta lo golpea directamente a él, a TV Azteca, la televisora que difundió el chupacabras como noticia real, la que firmó el pacto de silencio con Calderón en 2011, la que tiene a conductores diciendo que quieren envenenar perritos, la que mezcla opinión con información todos los días, sin decirle al espectador cuál es cuál. ¿Qué opinas? Esta es la razón por la que odiamos a muchos de los políticos mexicanos. Es Alito Moreno, el dueño del Partido Revolucionario Institucional. Vea nada más, es la casita que tiene en Campeche, valuada en más de 300 millones de pesos. Utilizó autos clásicos a los cuales rebanó para hacer una especie de bares, de barras para sus bares. Un gusto estrambótico, por no decir más bien un gusto muy naco, muy de nuevo rico, ¿no? Pero ¿sabe qué es lo que da coraje? Que eso no es dinero de que Alito Moreno haya hecho por su trabajo. No, ese es dinero de usted y mío, porque usted y yo pagamos a los partidos políticos. Y termina robándose y convirtiéndose en eso, en lujos, en extravagancias, mientras el pueblo y mientras la gente pues está sufriendo por lo más básico. Los nacidos entre 1952 y 1979.
Fuimos hijos de un tiempo que ya no existe. Jugábamos en la calle hasta que caía la noche. A las canicas, al escondite, volábamos cometas y jugábamos fútbol en la calle y éramos muy felices sin saberlo. Fuimos los primeros en tocar un Atari, en grabar canciones, de la radio en cassettes, en escuchar música en un Walkman y en ver llegar el internet como un milagro extraño. Crecimos escuchando radionovelas que contaban historias mágicas, poniendo discos de acetato que tenían rayones de tanto usarlos, tomando refrescos en botellas de vidrio bien frías y yendo por los mandados en bicicleta, sin que nadie se preocupara. Jugábamos, nos lastimábamos y seguíamos, y aquí estamos, contra todo pronóstico. Nos raspamos las rodillas 1000 veces, compartimos la Coca-Cola en el mismo vaso, los dulces comprados en la tienda de la esquina y hasta los piojos en la escuela. No existían etiquetas, filtros ni wifi. Éramos el gringo, la flaca, el gordo, el loco, y no nos ofendía, porque todos éramos amigos, todos éramos barrio. No tuvimos grandes cosas, pero teníamos lo más importante, la libertad de ser niños, la calle como reino y la infancia como tesoro. Somos una generación puente, la última en tantas cosas sencillas y la primera en tantas que cambiaron al mundo. El celular es un asesino silencioso. Mató el teléfono fijo, aniquiló la televisión, destrozó la computadora, acabó con el reloj de pulsera, asesinó la cámara y terminó con la radio. Pero no se detuvo ahí. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasa en el cerebro de tus hijas y tus hijos cuando no dejan de ver el celular? Hoy en la mañanera hablamos de eso. Aquí te lo explican las expertas. Cuando hablamos de un uso problemático ya de tecnología o, por ejemplo, un consumo de sustancias, hay un proceso en el cerebro relacionado con la dopamina. Se podría decir que esa es la cantidad de dopamina que liberamos cuando realizamos diferentes actividades cotidianas como hacer ejercicio, terminar una tarea, lograr algo. Hay estos receptores que reciben la dopamina, que son estos círculos naranjas, y que cuando sucede eso es cuando nos sentimos bien. Por eso el cerebro recuerda eso que nos hizo sentir bien y nos va a pedir repetirlo. Ahora, ¿qué pasa en este número 2? Esa es la cantidad de dopamina que liberamos cuando vemos redes sociales, cuando estamos jugando videojuegos, cuando consumimos una sustancia, cuando apostamos. Como pueden ver, la cantidad de dopamina es mucho mayor y por eso sentimos esta enorme gratificación inmediata. Ante esta sobreestimulación de dopamina, el cerebro se protege. Número 1, deja de producir dopamina. Número 2, esconde estos receptores como a manera de defensa de la sobreestimulación. ¿Y cuáles son las consecuencias de esto? Que cuando realicemos estas actividades de las que hablábamos al inicio, esta es la cantidad de dopamina que vamos a liberar. No solamente se trata de que un niño sea apático, sino que ya su cerebro puede funcionar de manera distinta. Las plataformas digitales usadas con acompañamiento, con guía y de forma responsable sí pueden contribuir al aprendizaje y al desarrollo de intereses y pensar si estoy en la pantalla, qué es lo que no estoy haciendo. Las pantallas están desplazando el sueño, están desplazando la actividad física y el tiempo concentrado en el salón de clases y el tiempo de convivencia en persona. Por eso estamos llamando a madres y padres de familia a tener esta información y que entre todas y todos tomemos una serie de decisiones para proteger a niñas, niños y adolescentes en esta etapa formativa de su vida, en donde el uso excesivo de las redes sociales, del teléfono celular, pues puede tener implicaciones para el resto de su vida. Acabo de ver un video en el que la nueva y flamante presidenta peruana llega y se pavonea con su nuevo puesto, una presidenta que fue impuesta obviamente por Estados Unidos, y está recibiendo en su oficina a este flamante presidente argentino, el cual llegó con su hermanita, este Napoleón encarnado, el famoso Milei. O sea, porque no sea cosa que con esto de cuidar a la tierra, con el ambientalismo idiota, o sea, entonces, no, hay que destruir el ser humano. Porque rompe el planeta. ¿Y para qué está? Digo, ¿para qué nos dio el creador el planeta? ¿Para qué? ¿Para contemplarlo? Con Margaret Thatcher encarnada, que es prácticamente su hermanita Karina, llegan a visitar y a felicitar y a saludar a esta niña Keiko Fujimori, que es hija de un enfermo mental que fue sumamente agresivo con el pueblo peruano. No digo las palabras exactamente ni lo que hizo por el algoritmo, pero sabemos a lo que me refiero. Me parece increíble que estos dos presidentes impuestos por Estados Unidos
lleguen y se feliciten con tanto gusto, con tanto cariño, como si realmente lo que están haciendo en el caso de Milei es estar ayudando a los argentinos. Llegan y presumen y se felicitan, qué bueno que tenemos amigos en común, etcétera, como si Argentina fuera muy bien, como si Argentina estuviesen construyendo una economía estable, como si Argentina tuviese las inversiones adecuadas, y está pasando todo lo contrario. Yo no sé de qué presume Milei, cómo es posible que llegue con esa soberbia, que llegue con ese gusto a saludar a la hija de un tipo que pues prácticamente agredió mucho tiempo al pueblo peruano. Me parece increíble que vayan con ese cinismo a felicitarse cuando en el caso de Milei pues prácticamente está endeudando a las generaciones próximas de Argentina con todos esos préstamos que le están dando el Fondo Monetario Internacional, que él se va en 2 años y va a dejar una deuda gigantesca, se va a desaparecer con el dinero, va a repartirle a sus compas ese dinero y eso lo va a tener que pagar el pueblo argentino. Me parece increíble que la estrategia de la ultraderecha sea tan patética. Me refiero a la ultraderecha a nivel continente, porque ellos presumen de que la libertad está avanzando en toda Latinoamérica. Y sí, efectivamente, ahorita está Kast en Chile, está el Milei en Argentina, está Noboita, que es el Peña Nieto ecuatoriano, ahí en Ecuador, acaba de llegar el famoso tigre, títere también de Estados Unidos que pusieron en Colombia, y bueno, sí, también Honduras, ya cambiaron la estructura política hacia la ultraderecha. Y sí, efectivamente, Estados Unidos se ha metido hasta la cocina, ese injerencismo que tanto lo caracteriza, para llevar a gran parte de Latinoamérica en muy poco tiempo hacia la ultraderecha. Lo que no están previendo en su estrategia es que los pueblos están despertando, y si bien muchos de estos pueblos, me refiero por ejemplo a Argentina o a Chile, que hubo un hartazgo por parte de esos gobiernos de izquierda, de Petro y el de Boric, que en 4 años no es suficiente el crear algo, el fortalecer, el cimentar algo, bueno, pues obviamente pudo haber habido un hartazgo, independientemente de que Estados Unidos haya impuesto a estos gobiernos. Es muy fuerte ver cómo la estructura o la estrategia de esta tremenda estructura que están implantando en Latinoamérica va a crear un hartazgo muy rápido, o ya está creando un hartazgo muy rápido en gran parte de Latinoamérica. La otra vez en un podcast que fue invitado a hablar de política, yo mencionaba que los próximos 3-4 años el continente americano o los países que son controlados ahorita por la ultraderecha van a llegar a un hartazgo tremendo, y cuando terminen estos lapsos de estos presidentes, pues van a cambiar por completo hacia la izquierda, porque de verdad lo que están haciendo es reventar las economías a más no poder, regalando los recursos a otros países, están olvidándose del pueblo. Pues bueno, esa historia la hemos visto desde hace sexenios acá en México. Por eso los mexicanos entendemos un poquito lo que están pasando en muchos otros países, porque nosotros ya nos lo hicieron desde hace 40 años, desde hace más de 6 sexenios. El hartazgo va a ser muy grande y está cometiendo un grave error la ultraderecha al quererse comer de una sola mordida todo el pastel que es Latinoamérica. Van a terminar vomitando todo esto literalmente, porque no van a poder con el hartazgo de los pueblos, porque como estamos viendo en Bolivia, como estamos viendo en Chile, como estamos viendo en Argentina, el pueblo ya no está a gusto con ese tipo de gobiernos y llevan muy poquitos meses. Milei es el que más lleva. Es muy fuerte porque la estrategia de la ultraderecha acá en México tampoco está funcionando. Están metiendo a sus mis reyes a hablar de política que no tienen ni idea, están metiendo a sus niñas y niños estos que no saben hablar de política, y pues prácticamente el pueblo de México es uno de los países más politizados y están rechazando en gran parte toda esta estrategia ultraderechista que viene desde el país que no es país, que tiene una estrella en su bandera, que se siente en la tierra prometida, y obviamente es una estrategia completamente sionista y que se fortalece en Estados Unidos. Van a querer intervenir por completo en las elecciones de Brasil que ya vienen, y bueno, Lula está quitando visas y no le está permitiendo entrar a los supuestos observadores, que son agentes infiltrados de las agencias de inteligencia estadounidense. Les acaba de cerrar la puerta, y las críticas de Milei hacia Lula y hacia México pues le están ayudando prácticamente a Lula a ponerse por encima de los números, de los porcentajes de aceptación en las elecciones que vienen. Recordemos que en Estados Unidos van a haber elecciones intermedias en noviembre de este año, y bueno, ahí saben las cabezas republicanas, estos sionistas, que Donald Trump puede perder absolutamente todo. La única forma de que no pierda Donald Trump esas elecciones es creando un conflicto civil para decretar que no se lleven a cabo y ahí manipular todo.
Brasil va a ser un poco más difícil que controlen sus elecciones, porque Brasil desde ahorita, Lula ya se está preparando para que no haya, como decimos en México, mano negra en esas votaciones. Y Milei no se dio cuenta que al ofender a Lula, que al ofender a México, está dándole más votos y más apoyo de la población brasileña hacia esa izquierda de Lula. Entonces, estemos pendientes de esta estrategia de ultraderecha que están con todos los sionistas, están pero metidísimos en la cocina de Latinoamérica, se metieron hasta la cocina, se quieren meter hasta la cocina de México nuevamente, porque en México recordemos que en el 2027 hay elecciones también de muchos estados y están en juego muchos gobiernos acá en México. La verdad es que no creo que puedan lograr tanto los estadounidenses, pero ya empiezan a infiltrar también a sus agentes. Y uno de los casos más claros es el de Chihuahua, en donde ya estaban preparando todo porque van a haber elecciones también ahí. Van a querer controlar los estados fronterizos para de ahí tratar de hacer algo en el 2030 y también arrebatarle a México la dirección política que lleva ahorita hacia el progresismo. Es muy fuerte todo esto que está pasando. Dudo que en México en el 2030 llegue a pasar algo, porque México está sumamente despierto, politizado en este aspecto. Y bueno, pues pero hay que estar atentos, porque estos tipos no se cansan de robar y sacar lo que más puedan. Dejemos de ver la política como política ras de lona y empecemos a ver como geopolítica o exopolítica. Eso significa entender a las personas, a las entidades que controlan los hilos con los cuales mueven a los actores políticos que vemos día a día en redes sociales y en los medios de comunicación tradicional. Dejemos de creer y empecemos a sentir la familia. Pa' mi chula presidenta voy a cantar el corrido. Usted es la más hermosa, con gran respeto lo digo. Representa mi patria, a mi México querido. Gracias a todo el apoyo que mi presidenta da. Hay movimiento en las calles y hay feria para gastar. No más vayan a las plazas y ustedes ahí lo verán. Para muchos el apoyo es una oportunidad de emprender un buen negocio o la escuela terminar. Ya depende de cada uno su visión a dónde dar. Textilero empresario, eso me enseñó mi papá. Y yo, como otros mexicanos, trabajamos sin parar. Gracias a la presidenta no le vamos a fallar. Escuché un comentario, en la boca traen ardor, de una persona clasista que el hueso ya lo perdió, ya no tiene argumentos, así es la oposición. A mí nadie me pagó por escribir estos versos. Ya saben que yo escribo lo que veo y lo que siento, y a mi hermosa presidenta le deben de dar respeto. Y aunque los años pasen, aquí seguimos, con el corazón lleno de recuerdos y todavía de pie. Únete a una nueva causa, la voz de la libertad, donde hay una sola bandera, la bandera de la paz. Es tiempo de cambiar el odio por tolerancia en verdad. Vamos por una nación que haya justicia social. Somos la fuerza de impulso, juntos lo podemos lograr. Regresen los que se fueron, es tiempo de cambiar. Es tiempo de cambiar.
desea la alegría, el progreso y el tesoro, la consigna de un nuevo tricolor. Comenta, comparte y dale un fuerte like a mi corazoncito para que todo México se entere. Ay, mi amor,